Saludos amigos y sean muy bienvenidos a la Senda Interestelar. Hoy iniciaremos una serie de videos en los que, mezclados entre los otros videos de nuestros habituales temas, profundizaremos en detalles que tal vez suelen pasar por alto casi todos los que hablan del tema de la presencia extraterrestre en nuestro mundo, así como quienes en internet suelen darnos mensajes y enseñanzas supuestamente llegadas directamente de seres de fuera de la familia humana de la Tierra. Sin lugar a dudas, serán puntos que ayudarán a quienes realmente buscan las verdades más allá de ópticas de otros y que sientan el impulso de ir aún más allá y hacer uso de la propia capacidad y poder individual para ver, digámoslo así, tras el velo de tantas palabras. Nuestro tema de hoy será ¿dónde estarían ubicados los seres llegados de otros mundos si están en la Tierra? ¿Y qué métodos de camuflaje utilizarían para infiltrarse en nuestra sociedad humana? Tengamos en cuenta que podríamos hablar de posibilidades que ni siquiera se nos han ocurrido y de las que seguramente en el futuro se comenzará a hablar, cuando ya no solo nos centremos en lo que llamamos lo físico, sino cosas que aún serían muy difíciles de concebir sin profundizar bastante en otros aspectos de lo que llamamos nuestra realidad cotidiana. Así que nos centraremos en analizar brevemente ciertos detalles que serían relativamente comprensibles para todos como humanos de la Tierra. Bueno, precisamente, si realmente pretendemos hacer un análisis coherente, deberíamos pensar en dos factores importantes. El primero, el camuflaje de estructuras, ya sean de transporte o hábitat, y el segundo, el camuflaje de los individuos. Entonces, veamos el primer punto, estructuras no biológicas, por decirlo de alguna manera. Imaginemos, para ubicarnos contextualmente, unos seres de civilizaciones que nos llevan ya no cientos o miles, sino tal vez decenas o centenas de miles de años, o millones tal vez, de evolución, y que llegan a nuestro planeta. Ellos poseerán tecnología de transporte preparada para afrontar las extremas condiciones del universo fuera de este planeta. Por lo tanto, tal tecnología estaría totalmente preparada para enfrentar las condiciones, por ejemplo, de un entorno submarino terrestre, el cual ni siquiera podría ser considerado como agresivo para un vehículo que enfrentaría condiciones impensables para cualquier vehículo humano, al menos conocido oficialmente. Nuestro planeta posee más territorio bajo el agua que sobre ella. De hecho, el 71% de la superficie terrestre está cubierta por agua y solo el 29% restante es masa continental expuesta, básicamente lo que se asoma sobre el agua y lo que llamamos tierra firme. La profundidad de nuestros mares se estima en un promedio de 3.900 metros, habiendo lógicamente variaciones muy grandes a esta proporción. Hay zonas mucho más profundas y otras, claro, mucho menos. Tenemos grandísimas dificultades para saber lo que hay bajo los mares en gran parte de la Tierra. Por mucho que nos creemos una civilización muy avanzada, sabemos que cuando algo se pierde bajo la superficie del océano y llega hasta el fondo, nos cuesta muchas veces ya no solo hallarla con radares y sonares ultramodernos, sino que tampoco podemos obtener una buena visibilidad, más allá de imágenes desarrolladas en base a los resultados obtenidos por la tecnología de la cual disponemos. Ni siquiera, ciertas veces, son imágenes reales, sino esquemas elaborados a través del análisis de datos del lecho marino. Básicamente, vemos reconstrucciones de lo que hay allí, en 3 dimensiones, pero no una imagen real. Tenemos imágenes del espacio,
pero se nos dificulta mucho tener imágenes igual de claras de nuestras profundidades en ciertos casos. Siendo tal vez un poco arriesgados y teniendo en cuenta cómo piensan muchos sobre lo que nos ocultan allí afuera, en el espacio exterior, ¿no se les ha ocurrido aún pensar por qué no tenemos grandes detalles de nuestras profundidades subacuáticas? Es que saber que las algas y sus impresionantes características nutritivas, por ejemplo, que podrían acabar con el hambre en el mundo, no son suficiente motivo para investigar mucho más los misterios que podríamos hallar en el fondo oceánico. La realidad es que eludir ciertas estructuras anómalas en el fondo marino resulta aún más fácil de ocultar que cualquier cosa extraña en el espacio exterior. Y es que cuando decimos extraterrestres, miramos hacia arriba. La estructura psicológica humana nos hace casi de forma inconsciente descartar el fondo marino, porque allí no se respira. Sería más fácil para nosotros imaginar una base subterránea bajo un desierto ardiente que pensar en instalaciones bajo el mar, o más abajo aún, bajo el suelo oceánico, ¿no es cierto? Imaginemos ahora simplemente qué es lo que ocurriría si, con nuestro propio ritmo de avance tecnológico como sociedad humana, nos encontráramos, por ejemplo, con un vehículo haciendo un trabajo de imaginación del año, por ejemplo, 2119 o algo cercano a eso. Tecnología con unos 100 años de avance tecnológico por delante de nosotros. ¿Es prudente pensar que un vehículo de una sociedad de tan solo 100 años delante de la nuestra no podría eludir a nuestros métodos de rastreo y detección actuales y no podría tener una autonomía y desarrollo técnico suficiente como para estar ubicado por un buen periodo de tiempo en la base de algún océano y eludir de forma efectiva todo método de detección actual? Recordemos en qué estado se encontraba la tecnología humana hace solo unos 100 años atrás. Imaginemos entonces un vehículo ya no de 100 años de evolución tecnológica delante de la nuestra, ubicándose bajo el mar, sino de una civilización que ha llegado a la Tierra desde fuera. Esto quiere decir que los dueños de esos vehículos han logrado dominar el viaje interplanetario como mínimo, que seguramente no seríamos el primer mundo habitado hallado por ellos, que nuestras condiciones ambientales no serían las más agresivas a las que hayan accedido en sus viajes, y que probablemente, dado ese hecho, ya tuvieran relaciones con otras civilizaciones, incluso con civilizaciones más avanzadas que ellos, quienes incluso podrían haberles enseñado aún más cosas de las que ellos sabían por su propio desarrollo. Una civilización que quiere ocultarse del ser humano se ubicaría sin problemas bajo el agua, en hábitats que podríamos llamar también, ¿por qué no?, vehículos de transporte de proporciones gigantescas y no ser detectados. Para ser claros, cuando hablamos de mundos bajo nuestros pies, de posibles seres viviendo bajo la superficie del planeta, solemos ubicarlos bajo montañas, sobre grandes extensiones deshabitadas o generalmente lejanas a las grandes ciudades. Esto es curioso. Al parecer no se habla mucho de civilizaciones viviendo incluso bajo nuestros territorios más habitados. Es como si, de forma inconsciente, algo nos dijera que si estuvieran bajo, por ejemplo, Barcelona, Nueva York, París o cualquier ciudad muy grande de cualquier continente, de alguna forma se los detectaría. Pensamos que esos lugares subterráneos deberían hallarse en lugares aislados o al menos lejanos de los grandes cúmulos urbanos de nuestra humanidad. En cierta forma, podríamos pensar que si están bajo nosotros, lo estarían incluso más de lo que creemos. La pura lógica nos diría que se ubicarían, sí, bajo la superficie terrestre, pero también bajo el mar, y no solo sobre la base de los océanos,
sino bajo la tierra de esa ubicación submarina. Podemos pensar entonces que sería de esperar que de estar en la Tierra se ubicaran en bases que tranquilamente podrían ser del tamaño de ciudades y ser aún así indetectables. Pensamos en las cosas desde nuestra propia óptica, desde lo que nosotros mismos sabemos, y pensamos en una base submarina como una gran estructura, tal vez dentro de una cúpula o cosas así, cuando esto es simplemente absurdo para una sociedad extraterrestre que estaría en condiciones de, fácilmente, tener estructuras del tamaño de ciudades, y esto ya por no decir planetas artificiales, que también podría ser. Nosotros vemos esto como algo imposible, claro, porque no podemos pensar en crear estructuras de semejante tamaño, por nuestro actual desarrollo y por los materiales de los que disponemos. Pero una cultura que podría tener, o bien, cientos de millones de veces nuestra población, y estar ubicada ya en diversos mundos, con una tecnología que ni siquiera comprenderíamos, no estaría limitada a factores como el tamaño de un proyecto, ni la falta de materiales, ni nada parecido a eso. Sobre este punto nos explayaremos en otro video en el cual hablaremos de materias primas. ¿De dónde obtendrían seres de fuera de la Tierra sus recursos? Ahora que solemos pensar frecuentemente en que somos algo así como una granja para seres de otros lados, veremos lo que hay que pensar sobre eso, porque hay mucho que decir de eso. Podríamos concluir que para una civilización de proporciones ya no planetarias, sino cósmicas, lo mismo daría tener un hábitat para su desarrollo en la superficie de la Tierra, como sobre nuestras cabezas y de forma indetectable, un vehículo que podría considerarse como una ciudad, país o incluso mundo volador. Podría estar cerca de la Tierra y sus habitantes podrían subir y bajar de acuerdo a sus necesidades. Literalmente, podríamos encontrar ciudades escondidas bajo la Tierra. Esa misma Tierra a la que ni siquiera podemos llegar a su base sólida sumergida bajo los mares en gran porcentaje del mundo. Luego de esto, tenemos otro punto que se nos brinda para nuestra reflexión. El camuflaje, ya no de instalaciones, sino de los individuos. Mucho se habla sobre camuflaje, sobre infiltrados. En esto ni siquiera vale la pena extenderse demasiado. Solo pensemos si, por medios tecnológicos superiores, individuos de cualquier tipo no podrían manipular sus cuerpos o nuestra percepción de ellos, de modo que incluso no solo lo visual fuera ocultado, simplemente hacer que no fueran visibles. Incluso el ser humano trabaja y obtuvo ya hace tiempo sistemas de camuflaje óptico bastante bien logrados que básicamente revisten individuos e incluso estructuras con una serie de sistemas de refracción del entorno sobre el cuerpo o sobre, por ejemplo, un vehículo, de modo tal que, para decirlo así, lo que se encuentra detrás es transmitido delante y así simular un efecto de semi-invisibilidad. De forma rudimentaria, en lugar de cubrirse con un traje de características visuales similares al entorno, transmiten una serie de imágenes de ese entorno sobre la persona o estructura a ocultar, produciendo, para quienes son tal vez más cinéfilos, el efecto de camuflaje que presenta el extraterrestre de la película Predator o Depredador. Una tecnología mucho más avanzada, aunque no tanto. No estamos lejos de lograr la perfección en esto. Lograría una invisibilidad casi completa. Entonces imaginemos qué podría existir en una civilización que viaje por el espacio y tenga hábitats fuera de nuestro mundo. Debe pensarse también en la voz, en la barrera idiomática, la que ya estamos venciendo a fuerza de tecnología nosotros mismos. Una civilización superior a la nuestra tendría sin problemas la capacidad de hacer que un individuo de su comunidad pudiera hablar sin diferencia alguna en cualquier lenguaje. A esto podemos sumarle una apariencia 100% humana, sea natural o artificial, y ya tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, y por decirlo claramente,
tu vecino, que se comporta como cualquier ciudadano del mundo, sea un ciudadano interestelar sin ningún tipo de problemas. Ni siquiera sería requerido para ellos ser similares a nórdicos, como suele decirse tan frecuentemente hoy por hoy. Pudieran pasar sin problemas como cualquier persona de cualquier raza o tipo étnico de nuestro mundo. Así que tenemos algunas cosas para pensar. Gracias por haber estado allí. Seguiremos viendo más detalles seguramente muy pronto, entre otros temas diferentes al de hoy. Puedes compartir este material y si no estás entre nosotros, suscribirte. Como siempre, y como hasta ahora, te ha hablado tu amigo Fabián. Esto es La Senda Interestelar. Espero que estés muy bien y nos encontramos muy pronto. Un saludo.